Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el análisis de cargas. Para poder hablar de análisis de cargas necesito definir muy bien dos términos, las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas son todas las cargas que son dinámicas. ¿Qué significa con son dinámicas? Son las cargas que tienen movimiento, las cargas que pueden estar en movimiento, que se pueden salir de su lugar, que lo podemos mover. Un buen ejemplo sería lo que son las personas, son lo que son los muebles, son lo que son a lo mejor algún aparato que voy a estar moviendo en una empresa. Mientras que las cargas muertas son las cargas que son estáticas. Las cargas estáticas se tratan de todo lo que permanece en su lugar, de lo que desde la construcción va a estar ahí y aplica una carga en lo que es mi estructura, como la misma estructura en sí. Entonces, pudiera decir yo que la propia estructura es una carga muerta y pudiera decir que las personas que están en el edificio son cargas vivas. Existen otros tipos de cargas que se llaman cargas accidentales. Cargas accidentales. Ese tipo de cargas que son las cargas del viento, son las cargas sísmicas, ¿sí? Es todo tipo de cargas que puede influir en una estructura. Para poder hacer el cálculo de alguna carga que va a afectar mi estructura, generalmente utilizamos la fórmula W para lo que es carga uniformemente distribuida. W es igual a 1.4 que multiplica carga muerta más 1.7 que multiplica carga viva. ¿Qué significa este 1.4 y este 1.7? Son factores que van a elevar lo que es la carga viva y la carga muerta, ¿sí? ¿Por qué la carga muerta se eleva solo un 40% cuando la carga viva se eleva un 70%? Porque la carga muerta nosotros podemos determinar de mejor manera o más efectiva que la carga viva. La carga viva yo no puedo determinar exactamente cuántas personas van a estar en un salón, en dado caso que se llene al 100%, pero puede que estén más personas. Por eso la carga viva se le pone un porcentaje del 70% y las cargas muertas únicamente de un 40%. Ahí les pongo este meme que dice, ¿en qué momento, ese momento en el que dices, cuál fue la carga viva que consideré? Y si se dan cuenta, el edificio está todavía en obra negra, pero está lleno de personas. Disculpen, lo conseguí medio pixeleado, pero me encantó este ejemplo. Aquí es el vivo ejemplo de que nosotros no podemos determinar realmente cuál es la carga viva que va a tener un edificio. Como podemos tener una revolución y puede que todas estas personas estén aquí en este edificio y el edificio se colapse. ¿Por qué? Porque no era la carga viva que se había considerado. La carga viva, ¿de dónde sale? ¿De dónde debemos obtener la carga viva? Hay literatura, libros, que nos dan la carga viva, que analizan la carga viva y que nos dan la carga viva. Pero la mejor manera de obtener la carga viva y una manera legal es de los reglamentos de construcción. Les voy a poner como ejemplo el reglamento de construcción para el estado de Coahuila de Zaragoza. Yo obtuve de internet la última reforma publicada en el periodo de 13 de junio de 2003. Este reglamento, lo importante es la página 52, de la 52 en adelante, donde dice, sección segunda, de las cargas variables, artículo 82. Las cargas vivas son aquellas fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las construcciones y que no tienen carácter permanente. Para la aplicación de la carga viva unitaria se debe tomar en consideración las siguientes disposiciones. 1. Las cargas vivas máximas WM se deberán emplear para diseño estructural, por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en el suelo, así como en el diseño estructural de los cimientos ante las cargas gravitacionales. Ojo, esta descripción
es la carga que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Aquí la voy a señalar. Esta es la carga que nosotros vamos a utilizar, la WM. Dice, punto número 2. La carga instantánea WA se deberá usar para diseño por viento y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área. 3. La carga media W se deberá de emplear en el cálculo de asentamientos diferidos y para el cálculo de flechas diferidas. 4. Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como el caso de problemas de flotación, volteo y de succión por viento, su intensidad se considerará nula sobre todo el área, a menos que pueda justificarse otro valor acorde a la definición del artículo 72 de este reglamento. Y, por último, número 5, las cargas uniformes de la tabla siguiente se consideran distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento. Es muy importante saber qué es lo que es el área tributaria. El área tributaria, si yo estoy hablando de un espacio, supongamos que sea de 5 por 5, y supongamos que cada uno de estos muros, que esto sea una losa sólida y cada uno de estos muros cargue, la carga tributaria que yo podría estar calculando sería la siguiente. Este muro que está del lado izquierdo cargaría lo que es este pedazo de losa, ¿sí? El muro del lado derecho cargaría lo que es este pedazo de losa. Discúlpenme a lo mejor quedó un poquito chueco, un poquito desproporcional, pero nada más para fines de ejemplo práctico. Si estoy hablando de una losa sólida, ¿sí? De 5 por 5, la losa se convierte en una losa de 2 direcciones y por lo tanto, si yo les dijera que vamos a determinar las cargas, y bueno, claro, si yo les dijera que esto está apoyado en muros, ¿verdad? Que estas líneas rojas son muros, estaría hablando que mis cargas tributarias determinarían que este muro carga lo que es esta área, ¿sí? Este muro carga lo que es esta área, este muro carga lo que es esta área y este muro carga lo que es esta área. Esas son las áreas tributarias. Cuando yo estaría hablando que un elemento carga un área, es una manera que podemos calcular, si no vamos a hacer un análisis de carga, si vamos a hacer algo muy rápido, determino mediante las áreas tributarias, nada más para poder ponerlos aquí en el contexto. Ojo, aquí yo estoy hablando entonces que nosotros vamos a utilizar el WM, ¿por qué? Porque dice que se emplea para el diseño estructural, ¿sí? Que se emplea para el diseño estructural de los cimientos. Ya con eso es lo que realmente nosotros vamos a emplear. Lo que continúa ahí es esta siguiente tabla, que dice, tabla de cargas vivas unitarias, kilogramos sobre metro cuadrado. Uso del piso de la cubierta. Ahí es donde vienen todas las cargas que estábamos comentando, ¿sí? La W, la WA y dijimos que nosotros vamos a utilizar la WM, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar la WM es esto. Por lo tanto, aquí lo importante es lo siguiente. Según el reglamento de construcción, las cargas vivas se determinan dependiendo del uso del edificio. Aquí les puse nada más 2 ejemplos. El reglamento de construcción tiene, innúmeros, pero aquí yo les puse en específico lo que dice. Número 1, casa, habitación, por así decirlo, habitación, casas, departamentos, dormitorios, cuartos de hotel, internados, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares, oficinas, despachos y laboratorios. Para todos estos usos nosotros usaríamos una carga de 170 kilogramos sobre metro cuadrado. Es muy importante eso, la unidad. La unidad del reglamento de construcción de Coahuila es kilogramos sobre metro cuadrado y por lo tanto me lo da a 170 kilogramos sobre metro cuadrado. Otro ejemplo es el punto 7. Aquí hay varios puntos después, 2, 3, 4, 5. El punto 7 es cubiertas y azoteas con pendiente no mayor del 5%. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una losa prácticamente plana, ¿sí? Con pendiente no mayor del 5%. Entonces,
si se dan cuenta, si estoy hablando de azotea, voy a utilizar 100 kilos sobre metro cuadrado. Si estoy hablando de lo que es casa-habitación, voy a utilizar 170 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahí ya hay una diferencia de 70 kilogramos sobre metro cuadrado. Y eso se refleja, ¿por qué? Porque estoy hablando de una casa-habitación de un nivel de entrepiso, de un nivel de abajo, y estoy hablando de una cubierta en donde se supone que la gente no va a estar arriba. Pero acuérdense de mi meme, ¿sí? O sea, pueden llegar a estar arriba. Claro, no vamos a tomar factores sobrados, no vamos a pensar en estas circunstancias extremas, vamos a pensar realmente en lo que me dice el reglamento de construcción, que se supone que tiene sus antecedentes y que ya hizo sus estudios. Ahí cierro con carga viva. La carga muerta, ¿cómo se obtiene? Y ahí es donde entra lo importante del peso volumétrico, ¿sí? Para obtener una carga muerta, yo casi siempre, dependiendo de las circunstancias, voy a hablar de un peso volumétrico, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener el peso volumétrico? Ya lo vimos la clase pasada. Va a ser lo que es peso volumétrico es igual al peso, que puede ser en kilogramos o en toneladas, en este caso lo voy a poner en kilogramos, entre su volumen. ¿El volumen cómo se obtiene? El volumen en metros cúbicos o centímetros cúbicos, dependiendo de qué unidad estemos utilizando. En este caso, les presento tres imágenes, los volúmenes de lo que es una circunferencia, los volúmenes de lo que es un cuadro y el volumen de lo que es un cilindro. Es muy importante para la actividad que van a hacer determinar bien qué volumen es el que van a utilizar. Yo les pedí 3 maderas, ¿sí? Me tienen que conseguir 3 maderas diferentes. De preferencia, compañeros, consigan maderas que son cuadraditas, o que tienen la forma más regular, porque si me consiguen una forma muy irregular, lo que yo haría, por ejemplo, es abrir el AutoCAD, dibujar lo que es el elemento en AutoCAD y sacar el área. Pero para que no sea tan complejo para ustedes, traten de conseguirme unas maderas que son más o menos rectangulares y ahí ya pueden obtener el volumen, ¿sí? Este primer volumen se obtiene como 4 entre 3 multiplicado por pi por r al cubo. R es el radio de aquí de este volumen, de esta esfera que estamos calculando, ¿sí? Está interesante, ahorita nada más vamos a hacer la actividad con madera, pero está muy interesante los pesos volumétricos de todos los materiales, porque todo tiene peso volumétrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo podría aplicar con una pelotita de unicel, una esferita de unicel, ¿sí? Este otro, ¿cómo se obtiene? Es el lado por el ancho por el alto, ¿sí? Aquí se expresa muy bien lo que es este volumen. Y el volumen de un cilindro sería pi r al cubo multiplicado por la altura, ¿sí? Estos son 3 ejemplos básicos, pero en dado caso que alguien tenga algún otro volumen que calcular, por favor, lo investigue en internet. Aquí el chiste es el siguiente, nada más van a pesar lo que es el elemento. Si no tienen báscula, acuérdense, voy hasta el supermercado, me llevo el elemento, ¿sí? Y voy al área de las frutas y verduras y peso el elemento en la báscula de frutas y verduras. No quiero que se expongan, ¿verdad? Pero espero que sus papás tengan una báscula en la cocina. La mamá casi siempre tiene una para poder pesar los elementos, pero si no lo tienen, no es excusa y necesitan ir al supermercado y pesar el elemento. Nada más lo pesan, le toman una fotografía del peso, ¿sí? Porque en el reporte deben de venir fotografías y después van a obtener su volumen, ¿sí? ¿Cómo obtengo el volumen? De esta manera. Ahora, ¿por qué es importante el peso volumétrico? Ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido de un cálculo del peso de la losa, ¿sí? De una losa sólida. Aquí se agarra una losa sólida porque la losa sólida tiene 2 ejemplos de cálculo de peso volumétrico. Por ejemplo, los componentes de una losa sólida, aquí si se dan cuenta tengo un esquema. ¿Qué sería? Sería el concreto, ¿sí? El concreto que yo tengo acá. Y sería el acero, el armado que voy a tener, ¿correcto? Entonces, el concreto y el armado. Lo demás que tengo, ya nada, ¿sí?
No tengo nada más que el concreto y el acero. Puedo llegar a tener a lo mejor unas silletas. ¿Qué son las silletas? Son de plástico, son para poder levantar tantito el acero. Generalmente en las losas sólidas se levantan con pedacitos de bloc o algo que se encuentre. Incluso las mismas varillitas sirven para levantar un poco el armado. También puede tener una malla electrosoldada. Aquí nada más vamos a considerar como si tuviera varilla y como si tuviera concreto, ¿sí? Aquí, ¿qué es importante? Ancho, largo y espesor, ¿sí? Voy a hacer el cálculo de la losa. La primera metodología que voy a utilizar para poder calcular el peso de la losa, ¿sí? Le voy a poner aquí peso para que no nos perdamos, ¿sí? Va a ser de la siguiente manera. Me regreso al manual del constructor. Me encanta el manual del constructor porque tiene muchísimos datos y es muy exacto y es bibliografía aprobada, ¿sí? Podemos sacar fichas técnicas que también sean de Holcim, de Apasco, de Cemex, entonces, para que nos den exactamente los pesos volumétricos. Entonces, aquí sí yo estoy hablando de peso volumétrico, ¿sí? Holcim ya nos da el peso volumétrico de piedras artificiales, ¿sí? Y entonces maneja concretos y morteros. Concreto simple, agregado de peso normal. Habla de clase 1 y clase 2, ¿sí? Entonces, el peso volumétrico de un concreto simple, estoy hablando que varía entre 2.3 toneladas sobre metro cúbico y 2.1, ¿sí? Si es de clase 1. Si es de clase 2 es 2.1 máximo y 1.9 mínimo. Ojo, ese es el concreto simple. El que sigue sería un concreto reforzado. ¿Qué significa el concreto reforzado? Aquí ya me está incluyendo el peso de la varilla. El concreto simple es el puro concreto. ¿El concreto de qué está hecho? De arena, cemento, grava y agua. Son esos 4 elementos. Entonces, en este caso, concreto reforzado serían esos 4 elementos más la varilla, ¿sí? Estamos hablando de nuevo de clase 1 y clase 2. Aquí 2.4 toneladas sobre metro cúbico y 2.2, máximo y mínimo, ¿sí? Para fines de diseño estructural, yo voy a utilizar el peso máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si utilizo el mínimo y me llega a fallar, necesito estar prácticamente en el máximo, que aguante la máxima capacidad. Después, en esta misma tabla, seguimos con mortero. Aquí dice mortero de cal y arena. Mortero de cal y arena, ¿qué significa? Un mortero, a diferencia de un concreto, el concreto lleva esos 4 elementos que les mencioné: grava, arena, cemento y agua. El mortero se quita la grava y solo utilizamos lo que es cemento, arena y agua. Esos 3 elementos. En este caso, el primer mortero que nos habla Cemex, es mortero de cal y arena. En vez de cemento se mezcla cal, arena y agua, ¿sí? Este segundo mortero sería mortero de cemento y arena, esos 3 elementos que les digo, cemento, arena y agua, y estos son los pesos volumétricos. Después de eso habla de tabique, de barro hecho a mano, tabique prensado, bloc de concreto, ¿sí? Hablamos de bloc de concreto tipo pesado, bloc de concreto tipo intermedio, bloc de concreto tipo ligero y mamposterías de piedras naturales. Aquí los importantes van a ser concretos y morteros, ¿sí? En ese caso, más que nada, que voy a calcular el peso de la losa, sería de concreto. Entonces, voy a hacer el ejemplo utilizando el concreto reforzado, que ya significa que trae lo que es cemento, arena, grava, agua y la varilla. Entonces, voy a utilizar clase 1, que es la mejor. Estoy hablando de 2.4 toneladas sobre metro cúbico. Entonces, estoy utilizando un concreto reforzado que es 2.4 toneladas sobre metro cúbico. Este 2.4, para convertirlo en kilos, lo multiplico por 100, 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Ahora, si voy a tomar, estamos hablando, imagínense que vaya a tomar el largo como 1 metro, el ancho como 1 metro, ¿sí? O sea, estoy analizando únicamente 1 metro cuadrado de losa, ¿sí? 1 metro cuadrado de losa. Entonces, voy a analizar uno por uno. Voy a analizar lo que es 1 metro por 1 metro.
¿sí? Y de espesor, vamos a suponer que esta losa tiene 15 centímetros de espesor. Aquí lo importante es lo siguiente, estoy hablando de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, lo voy a multiplicar por su espesor, ¿sí? Por su espesor. En ese caso les dije que eran 15 centímetros, pero aquí lo tengo que poner en metros, ¿sí? En metros. ¿Por qué en metros? Porque esta unidad del peso volumétrico está en metros. Entonces, tengo un espesor de 15, de 0.15. Este cálculo sería de 2.400 por 0.15. Estoy hablando que esta losa pesaría 360 kilogramos sobre metro cuadrado. Esta losa pesa 360 kilos sobre metro cuadrado. Es únicamente considerando lo que es el concreto reforzado del manual de constructor de Cemex, ¿sí? Si estoy tomando en cuenta una losa sólida de 1 por 1. Ahora, retomo el tema de acá. Si fuera una losa que estuviera cargada en entrepiso, para poder obtener la W que yo les platicaba, que es la carga que vamos a utilizar para los cálculos estructurales, la W que yo comentaba al principio, en este caso yo tendría que decir W, ¿sí? En este caso, en vez de kilogramos sobre metro lineal, es kilogramos sobre metro cuadrado. Estoy hablando de una carga en un espacio de 1 metro sobre 1 metro, es igual a 1.4 por carga muerta más 1.7 por carga viva. Supongamos que yo tome en consideración la carga viva de lo que es casa-habitación, ¿sí? Para un entrepiso, estaría utilizando 170. Aquí yo tendría la carga muerta, ojo, carga muerta es este peso de la losa, el peso propio de la losa, ¿sí? Y carga viva serían los 170, ¿sí? Este cálculo es muy sencillo. La carga que yo utilizaría arriba de esta losa serían 1.4 multiplicado por 360 más, abro paréntesis, 1.7 multiplicado por 170. La carga que se tendría arriba de esta losa en 1 metro por 1 metro sería de 793 kilogramos sobre metro cuadrado. He ahí la importancia del peso volumétrico. Para poder obtener una carga acá arriba de esta losa, yo necesito hacer ese análisis. ¿Cuánto va a pesar esta misma losa? ¿Cuánto va a cargar de carga viva? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar acá arriba? ¿Qué estoy calculando? ¿Sí? Y de eso se desglosa lo que es el concreto reforzado, el peso volumétrico. El peso volumétrico para eso es importante. Aquí yo pudiera utilizar también el peso volumétrico del concreto simple y luego sacar el desglose de lo que son mis varillas, dependiendo del armado que tenga, ¿sí? Y dependiendo de ese armado, yo diría más exacto este número, ¿verdad? Más exacto cuál sería el peso de la losa. Pero este número que estamos trabajando aquí al final de 793 no está mal. Al contrario, este podría ser utilizado para poder calcular cuánta varilla va a ir en esta losa. Yo necesitaría saber cuál es el claro completo, pero en base a esto yo calcularía esta losa. Este es el inicio. El peso volumétrico es el inicio de un cálculo, ¿sí? Entonces, para eso es la importancia de un peso volumétrico. Entonces, retomando, ¿qué es lo que van a hacer en su actividad? Voy a agarrar 3 tipos de maderas diferentes, voy a pesar los 3 tipos de madera, anoto el peso de los 3 tipos de madera. Tipo 1 pesa 10 kilos, tipo 2 pesa 3 kilos, tipo 3 pesa 4 kilos. Cuando ya tenga los pesos, calculo el volumen, ¿sí? Dependiendo de qué forma tiene mi madera. Ya obteniendo el volumen, ya voy a dividir el peso entre el volumen. Cuando yo obtenga este resultado, lo voy a comparar, acuérdense con la tablita de la que les presenté la semana pasada, de maderas del manual del constructor de Cemex. Está muy sencillo, van a internet, le ponen manual del constructor de Cemex, lo descargan y buscan la tabla, o en el video pasado le toman un print de pantalla y ya obtienen el peso volumétrico. Necesito que me determinen qué tipo de madera estamos hablando. Vamos a suponer que yo ya tengo una madera y sé que es un encino rojo. Bueno, busco comparar en mi tablita el encino rojo, el peso volumétrico que dice el manual del constructor que debe de tener el encino rojo con el peso volumétrico que obtuve.
Y en base a eso me ponen sus conclusiones. No tiene nada que ver, mi peso volumétrico era de 1500 y el del manual del constructor era de 1300, varió muchísimo o varió muy poco, ¿sí? Ahí es donde necesito que hagan sus conclusiones y qué les pareció la actividad en las conclusiones, ¿sí? No me gustó para nada, si me gustó, fue algo interesante, algo diferente, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión.